Buenas noches, almas curiosas. Bienvenidos una vez más a La Voz en la Pared. Antes de sumergirnos en la oscuridad, cuéntenme, ¿desde dónde nos están escuchando esta noche? ¿Y qué hora marca el reloj en su rincón del mundo? Ahora, el primer relato nos espera. Esta vez, el archivo que traigo me llegó de forma inesperada, como una bolsa que nadie pidió, pero alguien dejó en la puerta. No lleva nombre real, pero el remitente firmó como Raúl, y lo que me cuenta desde Valencia me ha dejado con una incomodidad que no consigo quitarme de encima. Tiene 31 años y trabaja como repartidor de comida a domicilio. Dice que lo que vivió una noche de enero fue tan extraño que empezó a rechazar entregas en ciertas zonas de la ciudad, aunque esas zonas ni siquiera aparecen en el mapa. Hola, soy Raúl, tengo 31 años y llevo ya casi 5 trabajando como repartidor para distintas apps en Valencia. Conozco casi cada calle de la ciudad, incluso algunas donde el GPS se vuelve loco o te manda por rutas imposibles. Me gusta ir en moto porque me da más libertad, aunque también implica más frío, más peligros y de vez en cuando cosas que no sé cómo explicar. Lo que quiero contar pasó a principios de enero. Era una noche heladora y había aceptado unos cuantos pedidos seguidos para hacer algo de caja. Sobre las 11 me saltó una dirección que no me sonaba, pero no estaba muy lejos. El barrio era el de siempre, Nazaret, aunque el nombre de la calle me resultó raro. Camino de la Dársena Vieja. No estaba seguro de haberla visto antes. Al principio pensé que era una calle recién abierta o algo por el estilo. Lo curioso fue que, cuando acepté el pedido, la app se quedó como congelada durante unos segundos. El mapa no cargaba bien, solo aparecía la dirección escrita, sin el punto de geolocalización. Lo normal en estos casos es cancelar, pero esa noche hacía tanto frío que no me apetecía quedarme quieto. Así que arranqué la moto y me dirigí hacia la zona. Lo primero raro fue que no encontraba la calle por ningún lado, ni en Google Maps, ni en la app de reparto, ni en el navegador del móvil. Solo sabía que estaba supuestamente detrás de una nave abandonada cerca del puerto. Me guié por intuición y por cómo se alineaban las calles, y tras dar algunas vueltas sin sentido, encontré un camino de tierra sin asfaltar, estrecho, con charcos helados, y un silencio que no cuadraba con el resto de la ciudad. En la entrada del camino, un cartel de madera colgaba de un solo clavo. Dársena Vieja. No había farolas, solo la luz de mi moto. Pensé que sería alguna especie de chabola o asentamiento escondido, pero cuando avancé unos metros más, vi una hilera de casas bajas, todas iguales, con los postigos cerrados y un aire que no sabría describir. Parecían casas viejas pero recién pintadas, como decorados de cartón piedra. En ese momento el móvil vibró. El pedido decía: entregar en el número 9, no llamar, solo dejar la bolsa en el buzón. Me pareció raro que pidieran dejar la comida en un buzón, pero no era la primera vez que alguien pedía cosas raras. Hay clientes que no quieren que les veas la cara, otros que piden que les dejes la bolsa colgada de una rama, literalmente. Intento no juzgar, pero había algo en esa calle que no me cuadraba. Aparqué la moto frente al número 9. Todas las casas eran iguales, pero esta tenía una pequeña señal oxidada encima del buzón, con un número pintado a mano. El resto de las viviendas no parecían tener número visible. Saqué la bolsa térmica, busqué el nombre del cliente, pero no aparecía nada más que Carlos G. Ningún teléfono, ningún comentario adicional.
El buzón era viejo, de esos que ya no se usan, con una ranura estrecha y sin cerradura. Estaba abierto. Dentro había algo ya metido. Un sobre amarillo doblado varias veces, con manchas oscuras en una esquina. Dudé, pero dejé la bolsa encima, cerrando la tapa como pude. Me giré para volver a la moto y en ese instante escuché un clic seco a mi espalda. Me di la vuelta. La puerta del número 9 estaba abierta, muy poco, unos 3 centímetros, lo justo para dejar ver una rendija de oscuridad absoluta. No salía ni un ruido, ni una luz. Me quedé quieto unos segundos, esperando que alguien saliera o me dijera algo, pero nada. Empecé a sentir ese tipo de incomodidad, que no es miedo del todo, pero se le parece. Apreté el casco contra el pecho, subí a la moto y encendí el motor. Cuando las luces delanteras se encendieron, noté que algo reflejaba desde dentro de la casa, como si hubiera un espejo o un cristal a pocos metros de la puerta. Pero no vi a nadie. Salí de ahí lo más rápido que pude. Mientras volvía al centro, la APP me marcó el pedido como entregado y me saltó el siguiente encargo. Pero este venía sin dirección. Solo ponía recoger en el mismo punto. Cliente, Carlos G. Eso no era normal. Jamás me había pasado que un cliente me pidiera recoger algo justo después de entregar comida. Al principio pensé que sería un error, que quizá era un bug de la app, pero estaba bien pagado, muy bien pagado. 28 euros por un trayecto que ni siquiera me daba dirección final. Solo recoger en el mismo punto. Me quedé un rato parado frente a un semáforo, dudando. Luego, contra toda lógica, di media vuelta. No sé por qué volví. Me lo he preguntado muchas veces. Supongo que fue la combinación de la curiosidad, el dinero fácil y esa extraña sensación de estar dentro de algo que no terminaba de entender. Como si alguien me hubiese dejado una pieza de un puzzle a medio hacer y no soportara quedarme con la duda. Volví a cruzar el camino de tierra, esta vez más despacio. La calle seguía igual de vacía, igual de silenciosa. Pero cuando llegué al número 9, la puerta estaba completamente cerrada, como si nunca se hubiera abierto. El buzón también estaba cerrado, pero la bolsa ya no estaba, y el sobre tampoco. Me bajé de la moto mirando a todos lados. No había señales de movimiento, ni coches ni luces, solo ese aire frío y espeso que parecía quedarse estancado en los tejados. En la app, el botón de recoger seguía activo, con una nota debajo: llamar antes de abrir el buzón. Tragué saliva. No me gusta que una app me diga cosas que no debería saber. Aún así, marqué en la pantalla. No fue una llamada, no sonó nada. Al pulsar la pantalla se volvió negra un segundo y después apareció una frase en blanco: ya te estamos mirando. La pantalla volvió a la normalidad como si nada. El pedido seguía activo. Ahí sí que me entró el miedo de verdad. No un susto de película, no ese susto que se pasa rápido. Era algo más profundo. Me temblaban las manos. Me di la vuelta con intención de irme, pero cuando estaba por arrancar la moto, escuché una puerta abrirse lentamente. Era la del número 11. No me había fijado antes, pero esa casa tenía un buzón completamente oxidado, inclinado hacia un lado. Y desde la puerta, abierta de par en par, salía una luz tenue, amarillenta, como la de una lámpara antigua. Di 2 pasos hacia atrás, sin quitarle los ojos de encima, y entonces lo vi. Había una figura de espaldas, inmóvil, frente a la puerta. Parecía estar mirando algo dentro de la casa. Estaba demasiado quieta, tan quieta que llegué a pensar que era una estatua. No llevaba chaqueta, ni gorro, ni nada propio de una noche heladora como esa. Solo una camiseta blanca y el pantalón que podría llevar cualquiera. Lo que me hizo subirme de nuevo a la moto no fue eso.
fue que la figura giró un poco la cabeza, sin moverse del sitio, y me di cuenta de que no tenía orejas, ni pelo, ni mandíbula. Salí de ahí sin mirar atrás. El motor chilló cuando apreté el gas con más fuerza de la necesaria, y los baches del camino me hicieron botar sobre el asiento. No me detuve hasta estar de nuevo bajo una farola, en una calle que sí reconocía, con coches aparcados y una pareja discutiendo en una esquina. El mundo real, el mundo de siempre. Me senté sobre la moto un par de minutos intentando calmarme. La app seguía abierta, el pedido seguía activo, pero ya no ponía recoger en el mismo punto. Ahora decía, pedido en curso, no canceles. Intenté forzar el cierre, apagar el móvil, incluso quitar la batería, aunque eso es imposible con mi modelo. Nada funcionaba. La app estaba congelada, atrapando el pedido como si no pudiera salir de ahí. Entonces me vibró el móvil con una nueva notificación. Era de la misma aplicación, pero el tono era distinto. Nunca había visto esa alerta antes. Entrega en curso, hora estimada, 009. Dirección, calle Barranco de las Aguas, sin número. No conocía esa calle, pero el mapa volvió a cargar. Esta vez sí mostraba una ubicación clara. Al norte, muy al límite de la ciudad. Zona sin asfaltar, más cerca del monte que del casco urbano. Pensé en irme a casa, en dejarlo estar, pero otra parte de mí sabía que no me lo iban a permitir, porque ahora la app ya no solo estaba activa, también había comenzado a usar la linterna trasera del móvil sin que yo la tocara. Parpadeaba, como si marcara un código, como si alguien al otro lado de la red me viera en tiempo real. Apreté los puños contra el manillar. Si esto era una broma, era demasiado elaborada. Si era una trampa, necesitaba saber qué querían de mí. Fui hasta la dirección. No está tan lejos como pensaba. En realidad, estaba detrás de una planta de tratamiento de aguas abandonada, donde antiguamente había un pozo. De hecho, cuando llegué, la calle no era tal. Era un claro entre matorrales, con una verja caída y un sendero de tierra que descendía en espiral. Sin iluminación, sin casas, solo árboles y silencio. La hora exacta de entrega, 009. Eran las 006 cuando apagué la moto y empecé a bajar andando por el sendero. La linterna del móvil volvió a encenderse sola, y entonces vi, al fondo del camino, algo que parecía esperarme. Una estructura circular de piedra, como un aljibe o un pozo, rodeado de basura y bolsas térmicas viejas. Y encima del brocal estaba mi propia bolsa de reparto, la que había usado hacía semanas y que juraría haber perdido. Me quedé paralizado. Esa bolsa era idéntica a la que me robaron en diciembre, cuando me rompieron el candado de la moto en Ruzafa. Había denunciado el robo y me compré otra, pero la anterior tenía una marca específica, un parche mal cosido en la cremallera lateral de una antigua empresa para la que trabajé durante la pandemia. Ese parche seguía ahí. Me acerqué con pasos lentos. El pozo estaba cubierto por una reja oxidada, aunque una parte del metal parecía haber sido doblada a la fuerza, como si algo hubiese salido o entrado por allí. La bolsa estaba apoyada justo encima, perfectamente centrada, con la solapa cerrada. No parecía sucia, ni mojada, ni fuera de lugar, como si alguien la hubiese colocado con cuidado y con prisa. Miré alrededor. Nada. Ni un coche, ni una casa, ni una señal de que alguien viviera cerca. Pero el aire era denso, como si no circulara bien. Olía a tierra húmeda, a algo rancio, a humedad atrapada en piedra. Me agaché para abrir la bolsa. Dentro había otra bolsa más pequeña, térmica también, envuelta en cinta negra. No tenía etiquetas,
ni marcas de restaurante. Solo una nota doblada encima, escrita en bolígrafo. Entrega final. No abrir. No mirar. La app volvió a vibrar. En pantalla apareció una única opción: confirmar entrega. Pero no estaba marcada con el clásico botón azul, sino con un extraño símbolo, un ojo semicerrado, como si la app se hubiese transformado en otra cosa. Empecé a marearme. No sé si fue el frío, el olor o la tensión acumulada, pero sentí que el suelo se movía, como si el pozo me atrajera, como si todo mi cuerpo notara una presión en el pecho, como si me empujaran hacia adentro. Quise dejar la bolsa allí y largarme. De verdad que lo intenté. Pero al levantarme, el móvil vibró de nuevo. Esta vez no era la app. Era un mensaje de texto. Número oculto. Solo decía: si no entregas, tú serás el siguiente pedido. Entonces, sin darme cuenta, mis pies se habían acercado más al brocal. Y justo cuando me incliné para dejar la bolsa dentro, escuché un golpe seco desde el interior, como una piedra cayendo en agua profunda. Pero yo no había tirado nada. El golpe resonó en el pozo con un eco hueco, imposible de ubicar en profundidad. No sonó como el agua, no sonó como piedra. Era más denso, como si algo con peso, algo vivo, se hubiese movido allá abajo justo cuando me acerqué. Retrocedí, la bolsa aún en mis manos, sin saber si tirarla o salir corriendo. Pero la pantalla del móvil cambió una vez más. Ahora mostraba un contador con una cuenta atrás que empezaba en 0059 y descendía en segundos. Debajo, un mensaje: si el pedido no es completado, se activará el reemplazo. No hacía falta ser un genio para entender lo que me estaban diciendo. Me quedé congelado durante varios segundos, con el pulso acelerado y los ojos clavados en esa bolsa que parecía pesar más a cada segundo, como si supiera lo que estaba a punto de hacer. Finalmente, con las manos temblando, me incliné hacia el pozo. La reja oxidada chirrió al moverla, solo lo suficiente para que la bolsa pasara. La solté. No hizo el típico ruido de impacto. No hubo chapoteo. Nada. Solo silencio. Y al instante, el contador desapareció. La pantalla volvió a ponerse negra. Durante 3 segundos no vi nada. Luego, una imagen estática. Era yo, de espaldas, subido en mi moto, con la bolsa en la espalda. El archivo parecía una imagen de cámara de seguridad. El lugar no era reconocible, pero la fecha decía 2 días antes, y la hora era exacta: 23:13. Lo más aterrador no fue la imagen, fue que yo recordaba perfectamente dónde estaba ese día, a esa hora. Estaba en casa, durmiendo. La moto estaba en el garaje, pero ahí estaba yo, en mitad de una calle desconocida, como si alguien o algo hubiese usado mi cuerpo, mi ruta, mi rostro. Entonces me fijé mejor. En la imagen, el casco estaba ladeado, y lo que salía por debajo no era mi cuello, era algo más alargado, más pálido, algo que parecía no estar del todo vivo. Apagué el móvil con violencia, aunque sabía que no serviría de nada. Me sentía sucio, como si la realidad ya no fuese firme bajo mis pies, como si hubiese roto una regla invisible al aceptar ese pedido. No sabía qué había en esa bolsa, no quería saberlo, pero lo había entregado, y con eso algo se había activado. Subí a la moto con el estómago encogido. La temperatura había bajado varios grados. El camino de vuelta fue un borrón. No recuerdo cómo volví a casa. Solo recuerdo que, cuando metí la moto en el garaje y cerré la puerta atrás de mí, no me atreví a subir directamente al piso. Me quedé sentado en la oscuridad, sudando frío. A la mañana siguiente, la app había desaparecido del teléfono. Literalmente, no quedaba rastro, ni icono, ni historial de descargas.
El pedido no existía en mis registros. Ningún Carlos G., ninguna dársena vieja, ninguna entrega a las 009. Nada. Pensé en contárselo a alguien, pero ¿cómo? ¿Qué iba a decir? ¿Que había entregado una bolsa maldita en un pozo que nadie usa, mientras una copia mía aparecía en una imagen sacada de la nada? Dejé de repartir durante un par de semanas. Me vino bien parar. Pero anoche, mientras revisaba correos antiguos, encontré uno que no recordaba haber recibido, sin asunto, sin remitente, solo una frase: siguiente entrega confirmada. Prepara tu reflejo. Desde entonces, todos los espejos de mi casa están cubiertos. Y la moto, esta mañana, apareció encendida sola, con la bolsa puesta. Hay archivos que llegan como si alguien los hubiese escrito con las manos temblorosas. Frases a medio acabar. Tiempos verbales que cambian sin aviso. Este me lo envió alguien desde Bilbao, firmando simplemente como Chris, 25 años. Es breve, directo, y aunque el tono parece calmado, hay algo en su forma de relatar que me dejó helado. Chris trabaja como repartidora en bicicleta. Lo que le ocurrió una noche lluviosa no tiene explicación lógica, pero jura que desde entonces ha dejado de aceptar pedidos cerca del casco viejo. Hola, me llamo Chris, tengo 25 años y reparto comida en bici por Bilbao. Siempre me ha gustado este curro porque me mantiene en forma, me da libertad. Y la ciudad tiene rincones que, por la noche, se sienten como de otro tiempo. Me gusta pedalear con los auriculares puestos y ver cómo se vacían las calles después de las 10. Lo que me pasó fue hace poco. Una noche de esas en las que no deja de llover y los pedidos se acumulan porque casi nadie quiere salir. Para nosotras es una mina. Aunque te cales hasta los huesos, los pedidos con lluvia suelen pagar el doble. Eran las 11:30 cuando me llegó un encargo desde una pizzería cerca del Teatro Arriaga. Lo raro fue la dirección de entrega: Calle del Medio, número 0. Nunca había oído esa dirección. Ni siquiera sabía que existiera un número 0 en ninguna calle. Pensé que sería un error tipográfico, pero como el mapa sí marcaba un punto, acepté. Me quedaban pocos pedidos para cerrar la noche y no tenía ganas de ponerme a discutir con el soporte técnico de la aplicación. La bici resbalaba un poco por el adoquinado mojado, pero el casco de lluvia me protegía bien. Seguí la ruta hasta llegar al casco viejo. El punto en el mapa estaba en un callejón estrecho entre dos edificios antiguos, donde normalmente solo pasan peatones. Dejé la bici enganchada a una señal y entré a pie. El callejón estaba oscuro, salvo por una luz mortecina que colgaba sobre una puerta metálica. No había timbre, no había número, ni siquiera parecía una vivienda, pero el GPS me daba allí. La aplicación marcó: has llegado a tu destino. En ese momento la puerta se abrió sola, apenas un palmo, y desde dentro me llegó olor a humedad, a madera vieja y algo más, algo como a tierra mojada y flores secas. No sé si era por la lluvia o por la falta de luz, pero todo allí parecía más apagado de lo normal. Incluso el sonido del tráfico, que normalmente se escucha de fondo en cualquier rincón del casco viejo, había desaparecido. Todo era silencio, excepto por el agua resbalando por las paredes. Me quedé quieta, esperando que alguien saliera a recoger el pedido. A veces ocurre que te abren desde dentro y esperan a que tú dejes la comida en el umbral. Pero no vi a nadie, ni sombra, ni movimiento, ni una voz diciendo «gracias» o «déjalo ahí». Nada. Me acerqué un poco más y pregunté en voz alta: «¿Hola?
¿Pedido para Andrea? Nada. Solo ese olor húmedo que parecía más fuerte cuanto más cerca estaba de la puerta. Pensé en dejar la bolsa en el suelo, sacar una foto como prueba de entrega y salir pitando, pero entonces escuché algo. No una voz, no exactamente. Era un murmullo, un susurro arrastrado, como si alguien hablase desde muy dentro, pero con palabras que no se entendían. Me heló la sangre. La lluvia seguía cayendo, golpeando los adoquines detrás de mí, pero ya no me parecía una molestia. Era como una excusa para no seguir escuchando aquello. Di un paso más. La puerta se abrió otro poco sola, sin que yo la tocara. Y al hacerlo, se escuchó un crujido largo, como si hubiese estado cerrada muchos años. Vi un pasillo al otro lado, un pasillo muy estrecho, apenas iluminado por una lámpara al fondo que parpadeaba. Las paredes eran de madera vieja, pero el suelo no. El suelo era de tierra, tierra removida. Y entonces lo entendí. Eso no era un piso, era un sótano, excavado directamente bajo los cimientos de la ciudad. No había escaleras, ni barandillas, ni señales. Solo ese pasillo descendente, en pendiente, y ese olor a flor seca, y a algo más, podrido. En ese momento la aplicación vibró en mi móvil. El mensaje decía: entrega en mano, no abandonar el pedido. Y debajo, una notita más en cursiva: Andrea te espera. No sé por qué obedecí. Supongo que en parte fue la presión de la aplicación. Ese lenguaje seco y directo que a veces parece más una orden que una sugerencia. Y en parte algo más primitivo. Una sensación tonta de que si salía corriendo, algo me iba a seguir. Así que bajé. Pisé la tierra húmeda y sentí cómo se pegaba a las suelas de mis zapatillas. El pasillo descendía de forma imperceptible, pero constante. La lámpara al fondo parpadeaba, como si no estuviera conectada a la electricidad de ninguna red conocida. El aire era espeso, como si no se hubiera renovado en años. A cada paso el murmullo se hacía más claro. No era un idioma que reconociera. Sonaba como un rezo en voz baja, pero con cadencia invertida, como si cada frase empezara al revés. Y entre frase y frase, un sonido más húmedo, como si alguien estuviera masticando algo muy blando o chupando huesos. El pasillo desembocaba en una sala redonda, pequeña, apenas de 3 metros de diámetro, con las paredes revestidas de espejos agrietados y velas consumidas. En el centro, un viejo sillón de terciopelo cubierto por una tela blanca. Encima descansaba algo que me costó identificar al principio. Era un jarrón de cerámica de los antiguos, y dentro del jarrón estaban mis guantes de ciclismo, los mismos que perdí hacía una semana y que no había vuelto a encontrar. Eran inconfundibles. Tenían una mancha de pintura blanca en el dedo índice izquierdo, de cuando me caí contra un portalón en Santucciu. Me acerqué, temblando. Y entonces, desde la oscuridad del pasillo que había dejado atrás, una voz clara, ahora sí, perfectamente comprensible, dijo: ¿para mí? Me giré de golpe. No vi a nadie, solo un ligero cambio en el aire, un leve balanceo de las velas, como si alguien acabara de entrar a la sala, sin cuerpo. La aplicación volvió a vibrar. Esta vez no era texto, era un audio. Lo reproduje sin querer, con el dedo mojado. Lo que se oyó fue mi voz, mi propia voz, grabada con tono monótono, diciendo: Andrea, aquí tienes tu comida. Y luego una respiración profunda, justo antes de cortar. Me entró un escalofrío inmediato. El tipo de frío que no viene del clima, sino de dentro, como si el cuerpo supiera algo que la mente aún no ha entendido del todo. ¿Cómo podía ser mi voz? Nunca había grabado nada parecido. Nunca había pronunciado esa frase. Y, sin embargo, era yo. Con mi tono, mi acento,
incluso la misma inflexión que uso cuando me dirijo a un cliente con educación forzada al final de una jornada larga. Apagué el móvil, lo metí en el bolsillo de la chaqueta y di un paso atrás. La sala entera parecía respirar. No es una metáfora. El aire tenía ritmo, como si las paredes se expandieran apenas un par de milímetros con cada latido de algo invisible. Y ese murmullo había vuelto, más bajo, más húmedo. Miré el jarrón con mis guantes dentro y sentí una urgencia repentina por sacarlos, como si algo me dijera que debía llevármelos antes de que se cerrara la oportunidad. Pero en cuanto los toqué, escuché un susurro a centímetros de mi nuca. «Aún no has entregado». Salté hacia atrás con el corazón a mil. No había nadie, nadie visible al menos, pero el olor había cambiado. Ya no era solo a tierra y flores secas. Ahora olía a metal caliente, a sangre reciente. En ese momento vi que la aplicación se había encendido sola dentro del bolsillo. La pantalla mostraba un nuevo mensaje. «Andrea ha salido a recibirte. No la hagas esperar». Y justo entonces se apagaron todas las velas a la vez. La oscuridad fue total, pero duró solo un segundo, porque a mi derecha, entre dos espejos rotos, una de las superficies reflejó algo que no debería estar allí. Mi silueta, pero sin cara. No era un fallo del espejo. Era mi cuerpo, con mi misma ropa, mi misma postura, pero con la cara completamente lisa, sin boca, sin nariz, sin ojos, una máscara de carne. Y al reflejarse, levantó una mano. Yo no lo hice, no pude moverme. Era como si los músculos se hubieran quedado congelados, como si algo desde dentro me estuviera sujetando. Mi reflejo, ese otro yo sin rostro, mantenía la mano alzada, y poco a poco la fue girando hasta que apuntó hacia el centro de la sala, donde el jarrón seguía esperando, inmóvil, con mis guantes dentro. En ese momento, una de las paredes del cuarto, la que no tenía espejo ni velas, empezó a abrirse, no como una puerta, no con bisagras ni cerrojos, sino como si la piedra misma se estuviese deshaciendo. Detrás había otro pasillo, más angosto, más oscuro, de donde salía un sonido irregular, pasos, pero no de una sola persona. Era como si alguien caminara con pies descalzos y otro con pezuñas, uno tras otro, marcando un ritmo que se acercaba, que se sentía dentro del pecho. Volví a mirar el jarrón, y por alguna razón que aún no entiendo, metí la mano dentro. Los guantes seguían allí, pero también algo más. Un papel arrugado. Lo saqué. Era una factura impresa, como las que salen de las máquinas de los restaurantes. Ponía pedido número 000, repartidora confirmada. Ingreso en proceso. Estado vigente. Debajo, un número. 1. En ese instante, la aplicación vibró una vez más. No tuve que mirar la pantalla. Ya sabía lo que iba a decir. Entrega aceptada. Tú eres la nueva Andrea. No grité. No pude. El reflejo sin rostro comenzó a desvanecerse. No con rapidez, sino como si lo absorbiera la superficie del espejo. Como si se estuviese imprimiendo en él. Y entonces supe que si me quedaba un segundo más en esa sala, yo también acabaría reflejada ahí, como una sombra esperando su próximo turno. Salí corriendo. No recuerdo haber subido el pasillo. No recuerdo haber pasado por la puerta metálica. Solo recuerdo la calle otra vez, la lluvia en mi cara y la bici aún enganchada a la señal. Como si todo hubiese sido una pausa, una nota al margen en la realidad. Pero desde esa noche, cada vez que paso por una superficie reflectante, me observo más de lo necesario. Y hay algo en mis ojos que ya no reconozco del todo. Desde aquella noche no volví a aceptar entregas en el casco viejo, ni de día ni de noche. La aplicación sigue funcionando con normalidad. Eso es lo peor, como si nada hubiese pasado, como si la dirección
Calle del Medio, número 0, jamás hubiese existido. Si la busco ahora, me manda a un parque sin salida, donde no hay nada salvo unos bancos rotos y una farola fundida. Pero cada vez que pedaleo por ciertas calles, aunque esté lejos de esa zona, noto que el GPS titubea. Hace pequeños saltos. Me reposiciona en lugares donde no estoy. Y a veces, en el historial de pedidos, aparece un nombre que no reconozco. Andrea. No como cliente, como repartidora. He intentado borrar la aplicación, cambiar de móvil, incluso de cuenta. Pero de vez en cuando menos lo espero, me llega una notificación sin sonido, que solo puedo ver si estoy dentro de la aplicación. Siempre el mismo texto. Reflejo disponible. ¿Confirmas el relevo? La primera vez que lo vi, no entendí nada. La segunda vez, vino acompañado de una imagen. Una captura de una videollamada. En ella se veía una habitación muy parecida a la mía. La misma lámpara, la misma cortina y una bicicleta apoyada contra la pared. Pero no era yo. La persona que miraba a cámara tenía el pelo más largo y su expresión era neutra, como si no supiera quién era todavía. Y sin embargo, me estaba imitando. Mismo gesto, mismo parpadeo, un reflejo sin espejo. La última vez que vi esa notificación fue hace 3 noches, y esta vez no estaba sola. Venía acompañada de un contador en marcha atrás. Cuando llegó a 0, todo se apagó durante unos segundos. El móvil, la lámpara, el router. Y en la oscuridad total pude oírla. Ya casi somos una sola. Desde entonces no he vuelto a dormir con el móvil encendido. Lo apago, lo meto en un cajón y dejo la bici cruzada frente a la puerta de casa, como una traba absurda, como si eso sirviera de algo. Pero lo que me ocurrió no se borra. Se ha quedado dentro de mí, como si esa entrega no hubiese terminado nunca. Hay noches en las que me despierto con la sensación de haber estado pedaleando. Siento las piernas cargadas, las manos frías, la boca seca, como si hubiese hecho rutas enteras en sueños. Pero la aplicación no registra actividad. No hay historial, ni pagos, ni notificaciones. Solo una cosa cambia. En el cajón donde guardo el móvil, encuentro una nueva factura, impresa en el mismo papel térmico que aquella del jarrón. Siempre distinta, pero con el mismo encabezado. Entrega completada. Reflejo en proceso. Ya ni sé si soy yo la que sigue pedaleando, o si solo soy una copia más de esa cosa que espera en los espejos, que aprende mis gestos, que ya sabe mi nombre. No uso auriculares cuando reparto, por si vuelvo a oír ese susurro detrás de mí. A veces noto un calor en la nuca, un aliento leve, como si alguien pedalease pegado a mi sombra. Y cuando cruzo algún escaparate cerrado o una puerta de cristal, ya no miro por costumbre. No quiero ver si todavía soy yo la que se refleja. Entre todos los mensajes que llegan al archivo, algunos parecen escritos a la carrera, como si quien los envía necesitara sacarse de encima un peso urgente. Este me llegó desde Sevilla, firmado por un chico llamado Nico, 29 años. Me dijo que había trabajado como repartidor en coche durante casi 2 años, hasta que una entrega fallida le obligó a dejarlo todo. Lo que me contó tiene que ver con una urbanización cerrada, un cliente que nunca apareció y un coche que parece seguirlo incluso hoy. Hola. Me llamo Nico, tengo 29 años y estuve repartiendo en coche por Sevilla hasta hace unos meses. No era mal curro. Si te lo montas bien, te puedes sacar un sueldo decente. Pero hace falta paciencia. Hay noches en las que todo se vuelve raro, sobre todo si te tocan las afueras.
esas urbanizaciones donde no llega el transporte público y las farolas son más decoración que iluminación real. Esto pasó un domingo cerca de la medianoche. Estaba por cerrar la jornada cuando me saltó un pedido con buena propina. Dirección: urbanización Los Almendros, Chalet 12B. No me sonaba el sitio, pero la ruta no parecía complicada. Estaba cerca de una zona de campo, entre Dos Hermanas y Montequinto. El mapa me mandaba por una carretera secundaria y después por una pista asfaltada que bordeaba un pinar. Poca cobertura, nada de luces, solo la luna llena iluminando lo justo. Lo primero raro fue que, al llegar a la entrada de la urbanización, la barrera estaba levantada. No había vigilante, ni cámara, ni interfono. Solo una garita vacía con el cristal rajado. Parecía abandonada, pero las casas al fondo tenían luces encendidas, como si sí viviera gente. Entré despacio con el coche. Había silencio total. Ni grillos, ni perros ladrando, ni una tele encendida de fondo. Solo las ruedas sobre el asfalto. El chalet 12B estaba al final del todo, en una calle sin salida. Fachada blanca, persianas cerradas, ni un coche en la entrada. Dejé el coche con las luces cortas encendidas, cogí la bolsa con la comida y me acerqué al timbre. Lo pulsé una vez. Y desde dentro, alguien también lo pulsó desde el otro lado. Lo juro. El mismo sonido, el mismo tono, repetido, como un eco exacto. Me quedé quieto, con el dedo aún sobre el timbre, sin saber si había sido un fallo eléctrico o qué. Pero no sonó como un eco natural. Fue idéntico, con el mismo retardo que tendría si alguien hubiera respondido exactamente en el mismo segundo. Como si hubiera otra copia del timbre. Al otro lado, volví a intentarlo. Pulsé 2 veces. Tic-tic. Y otra vez desde dentro el mismo tic-tic. Exacto, sin desincronizar ni un milisegundo. Entonces retrocedí un paso. Dejé la bolsa en el suelo y abrí la aplicación para marcar la entrega como completada. Pero el botón estaba desactivado. En su lugar, apareció un mensaje que nunca había visto antes. Esperando confirmación visual del cliente. Miré alrededor. Nadie en la calle. Todas las casas cerradas, algunas con luces apagadas, otras con una sola luz en la planta superior, como si fingieran estar habitadas. Me fijé en la fachada del 12B. Tenía una cámara sobre la puerta. Vieja, oxidada. De esas redondas, como de vigilancia antigua. No estaba segura de si funcionaba, pero justo cuando levanté la vista hacia ella, giró. Despacito, con un ruido de motor pequeño. Se orientó hacia mí y entonces volvió a sonar el timbre. Esta vez, 3 veces. Tic, tic, tic. Yo no lo había pulsado. Quise marcharme, de verdad. Pero cuando di un paso hacia atrás, las luces del porche se encendieron de golpe. Una luz amarilla y vieja, de esas que parpadean al arrancar. Y al mismo tiempo, la aplicación vibró. Cliente visualizado. No abandones el pedido. Me giré hacia el coche y entonces vi que el maletero estaba entreabierto. Estoy seguro de que lo cerré al salir. Lo hago siempre. Es automático. Pero ahí estaba, abierto unos centímetros, como si alguien hubiese metido o sacado algo. Y lo peor fue que no recordaba haber oído ningún ruido. Tragué saliva. Me acerqué al coche sin quitarle la vista al 12B, con la sensación de que algo invisible se iba a mover si parpadeaba. Revisé el interior con la linterna del móvil. No faltaba nada. Todo estaba donde debía estar. Y sin embargo, el aire dentro del coche olía diferente. Un olor sutil, casi imperceptible, pero reconocible. A sudor reciente. Como si alguien hubiese estado sentado allí, respirando fuerte, dejando el asiento húmedo.
Cerré el maletero con cuidado, intentando convencerme de que era mi imaginación. Volví hacia la casa, dispuesto a dejar la bolsa y largarme, aunque tuviera que pelearme luego con atención al cliente. Pero cuando me acerqué al porche, noté que la puerta ahora estaba entornada. Apenas un dedo de apertura, y salía de allí un hilo de aire frío, artificial, como el que emiten los congeladores industriales cuando se quedan abiertos. No era lógico. La noche era cálida, y sin embargo, el umbral del 12B parecía filtrar otra temperatura de otro sitio. La aplicación vibró otra vez. El mensaje era distinto. Pase. Solo eso. Ni nombre, ni saludo, ni instrucciones. Pero el texto tenía algo extraño. Estaba alineado a la izquierda, como si alguien lo hubiese escrito desde un teclado, no desde el sistema automático de la aplicación. No sé qué parte de mí pensó que era buena idea seguir el juego. Quizá me pudo la curiosidad. Quizá fue esa falsa sensación de control que da el saber que puedes echar a correr en cualquier momento. Así que empujé la puerta con un dedo. Crujió suave. Dentro, oscuridad. Olía a humedad, a cloro, a ropa vieja. Apreté el móvil con fuerza, como si fuera una linterna de juguete. Al iluminar el interior, vi que la entrada estaba vacía. Una mesita, 2 cuadros torcidos y una pared decorada con dibujos infantiles, amarillentos. En uno de ellos, un niño de ojos enormes sostenía lo que parecía ser una caja de comida, con mi mismo logo en la bolsa. Sentí un zumbido eléctrico. Algo pasó rozando mis piernas. Bajé la luz. No había nada. Pero la puerta se cerró detrás de mí. Me di la vuelta de inmediato. Intenté abrir la puerta, pero la manilla no se movía. No estaba cerrada con llave. Estaba bloqueada desde dentro, como si alguien la sujetara del otro lado. «¡Hola!», grité, intentando sonar tranquilo. «Soy el repartidor. He dejado la comida aquí fuera, ¿vale?». Silencio. Solo el leve pitido del móvil, como cuando una app tiene algo en segundo plano, pero no se atreve a notificarlo del todo. Seguí apuntando con la linterna a mi alrededor. La entrada conectaba con un pasillo que iba a dar, supuse, al salón. Pero lo que vi al fondo me obligó a dar 2 pasos atrás. Había una figura. Al principio pensé que era una persona, pero no respiraba. Estaba de pie, inmóvil, con la cabeza baja. Vestía como alguien normal, camiseta y vaqueros, pero el detalle que me dejó sin palabras fue otro. Tenía una bolsa de reparto igual a la mía, colgando del hombro. No similar, igual. Hasta con el mismo logotipo medio borrado y el mismo rasgón pequeño en una esquina que me hizo gracia cuando la compré de segunda mano. Apagué la linterna por puro instinto, como si eso pudiera borrar lo que estaba viendo. Al volver a encenderla, la figura ya no estaba. Pero en su lugar, en el suelo del pasillo, había una nota escrita a mano. Me acerqué con el corazón en la garganta. Decía: «Esto también fue mi última entrega». No tenía firma, no tenía fecha, y justo debajo había una tarjeta de identificación de otra app de reparto. Antigua, con el nombre y la foto de un chico que me resultaba vagamente familiar. Hasta que caí. Se llamaba igual que yo. Tenía mi misma cara, solo que con barba. Y yo no llevo barba. La tarjeta me temblaba en los dedos. No era una copia, ni un montaje. Era de verdad. Tenía marcas de uso, el plastificado despegado en una esquina. Y sobre todo, ese tipo de desgaste que solo da el tiempo. Lo que tenía en la mano era una prueba física de algo imposible. Yo, o alguien que era exactamente como yo, había trabajado antes en esa casa. El móvil vibró de nuevo. Esta vez no abrí la app. El mensaje apareció directo en la pantalla,
como si fuese una notificación del sistema. ¿Te reconoces, Nico? Empecé a retroceder hacia la entrada, aunque sabía que la puerta no iba a abrir. El pasillo se había vuelto más estrecho, o quizá era solo la presión en el pecho. Entonces escuché un sonido, muy leve. Pasos. No venían del interior, venían del exterior. Me acerqué a la ventana más cercana, pero estaba cubierta por una cortina gruesa y sucia. Aparté un poco la tela con la linterna y miré hacia el coche, aparcado al final de la calle sin salida. Y ahí estaba, alguien sentado en el asiento del conductor. No se movía, no encendía las luces, solo estaba ahí, en mi coche, y lo peor es que la silueta era exactamente como la mía. La postura, el perfil, incluso el tipo de gorra que suelo llevar cuando reparto. Me froté los ojos, convencido de que era un reflejo, un juego de sombras, pero número. Esa cosa giró la cabeza hacia mí, sin expresión, sin prisa, como si supiera que la única salida que tenía era entrar aún más. En ese momento, la televisión del salón se encendió sola. Pantalla en blanco y negro, con la típica estática de los viejos aparatos analógicos. No había señal, pero una imagen empezó a formarse poco a poco. Era yo, en plano cenital, caminando por ese mismo pasillo, con la comida en la mano. Solo que en la pantalla no llevaba cara. Quise gritar, pero no salió nada. Solo un ruido áspero, como si mi garganta estuviera llena de tierra. Me llevé la mano a la cara por puro instinto, como si necesitara confirmar que seguía teniendo rasgos. Nariz, boca, ojos. Sí, todavía estaba allí, pero la imagen en la televisión seguía mostrando otra cosa. Ese yo sin rostro caminaba hacia el fondo del pasillo, donde había una puerta cerrada, la misma que ahora tenía delante. Una puerta blanca, sin pomo, sin cerradura, solo una superficie lisa, como pintada encima. Me giré hacia el pasillo real. La puerta también estaba allí, exactamente igual, y sin saber por qué, supe que si la abría, no habría nada normal al otro lado. No un baño, no una despensa. Otra cosa, algo que esperaba. El móvil volvió a encenderse, esta vez sin vibración. En la pantalla solo había una palabra: decide, y dos botones debajo: abrir, repetir. Era absurdo, pero entendí lo que significaba. Si elegía abrir, me enfrentaría a lo que fuese que esperaba detrás de esa puerta. Pero si pulsaba repetir, ¿volvería a empezar? ¿Volvería a esa noche? ¿Sería yo quien se sentara en el coche esperando a otro Nico? Mis manos sudaban. El suelo del pasillo parecía inclinarse ligeramente hacia la puerta, como si la casa quisiera tragarme, como si eso fuera el pedido final. No comida, no entrega. Yo. Volví a mirar por la ventana. El coche seguía allí, vacío esta vez. La silueta había desaparecido. Y fue entonces cuando comprendí que ya había tomado una decisión sin darme cuenta. Había entrado, y al entrar ya estaba entregado. No recuerdo haber tocado la pantalla. No sé si llegué a pulsar uno de los dos botones. Todo se volvió extraño, viscoso, como si los segundos se estiraran y la casa respirara conmigo. La puerta sin pomo se abrió sola, y al otro lado no había habitación alguna. Había asfalto, un tramo de carretera mojada, de noche, con mi coche aparcado en el arcén, las luces encendidas, la puerta del conductor abierta, y una bolsa térmica exactamente como la mía en el asiento del copiloto, humeando como si acabara de ser usada. Desde donde estaba pude ver algo más, una figura acercándose al coche desde la distancia. Iba con casco, chaqueta negra y el móvil en la mano. Era yo, pero no del todo. Movía la cabeza como si no estuviera cómodo en su propio cuerpo, como si no lo entendiera del todo, como si lo acabara de heredar.
Observé en silencio cómo esa figura se subía al coche, arrancaba y desaparecía por la carretera. La puerta blanca volvió a cerrarse detrás de mí. La casa quedó en silencio, y entonces lo comprendí. Yo no era el repartidor, yo era el pedido. Desde entonces he empezado a ver coches como el mío por la ciudad. No muchos, siempre de noche, siempre alejados. Pero cada vez que uno pasa a mi lado, siento que alguien dentro me está mirando. No de reojo, de forma directa, como si supiera que sigo aquí, atrapado en este lado. Y a veces, cuando la app se cuelga o tarda en cargar, aparece un texto que dura solo un parpadeo. Siguiente entrega en preparación.